La historia de la humanidad está marcada por episodios de luz y oscuridad. Por un lado, grandes avances en la ciencia, el arte y la filosofía. Por otro, periodos de terror, represión y silencio. Entre esos capítulos sombríos, uno de los más temidos y controvertidos es el de la Inquisición, una institución creada para defender la fe, pero que terminó convirtiéndose en un mecanismo de control absoluto, sembrando miedo y dolor durante más de 6 siglos. Hoy, vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros de esta historia, sus orígenes, sus métodos, sus víctimas y las consecuencias que dejó en la humanidad. La Inquisición nació oficialmente en el siglo XIII, durante el pontificado de Gregorio IX, aunque ya existían prácticas de persecución contra herejes desde antes. Su misión inicial era simple en apariencia: identificar y castigar a aquellos que predicaran ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, lo que comenzó como una defensa teológica se transformó rápidamente en una red de tribunales con poder casi ilimitado. No respondían a reyes ni a autoridades locales, sino directamente al Papa. Esto hacía que, en la práctica, la Inquisición estuviera por encima de cualquier poder civil. Una de las primeras herejías que enfrentó fue la de los cátaros en el sur de Francia. Este grupo defendía una visión del cristianismo distinta, basada en la pureza y en la oposición a la riqueza material de la Iglesia. Su creciente popularidad fue vista como una amenaza, y la respuesta fue brutal: una cruzada que arrasó ciudades enteras y dejó miles de muertos. La Inquisición no solo se dedicó a juzgar individuos, sino que fue utilizada como un arma para eliminar movimientos completos. Lo más inquietante era la manera en que funcionaba. Cualquiera podía denunciar a un vecino, un familiar o un conocido. La denuncia podía ser anónima, y el acusado rara vez conocía a quien lo había señalado. La sospecha era suficiente para abrir un proceso. Una palabra equivocada, un gesto interpretado como extraño, incluso un sueño relatado en voz alta podía convertirse en prueba. Este ambiente de desconfianza permanente hacía que las comunidades vivieran en tensión constante, temiendo que cualquier diferencia fuera interpretada como herejía. Los juicios inquisitoriales eran, en teoría, procesos legales, pero en la práctica se trataba de rituales de condena. El acusado era arrestado sin previo aviso, sus bienes confiscados y entregados a la Iglesia o a la corona. En muchos casos, la riqueza de los condenados se convirtió en un incentivo para su persecución. El detenido podía pasar meses, incluso años, en cárceles húmedas y oscuras, sin contacto con el exterior. Se le presionaba para confesar y, si se resistía, se recurría a la tortura. Los métodos de tormento eran variados y diseñados para quebrar tanto el cuerpo como la mente. El potro estiraba al prisionero hasta dislocar sus articulaciones. La garrucha lo colgaba de las muñecas con pesos en los pies, desgarrando tendones y músculos. El tormento del agua lo llevaba al borde de la asfixia, mientras litros eran forzados en su garganta. Existía también el cinturón de hierro, con puntas internas que laceraban la piel. Y lo más perturbador es que todo esto era realizado bajo la idea de que se trataba de un acto de misericordia, pues la confesión, aunque obtenida bajo sufrimiento, era vista como una oportunidad de salvar el alma del acusado. Una vez obtenida la confesión, el castigo variaba. Algunos recibían penitencias menores, como rezos obligatorios, peregrinaciones o el uso de un San Benito, una túnica vergonzosa que los marcaba públicamente como herejes arrepentidos. Pero los más desafortunados eran condenados a muerte. La hoguera se convirtió en el símbolo más temido de la Inquisición. Frente a multitudes, los condenados eran quemados vivos en plazas públicas. Este espectáculo no solo era un castigo, sino también una advertencia. El mensaje era claro: cualquiera que se opusiera a la doctrina oficial terminaría consumido por las llamas. Uno de los aspectos más trágicos fue la persecución de mujeres. Muchas eran curanderas, parteras o simplemente mujeres que se salían de las normas sociales. La ignorancia y la superstición convirtieron sus conocimientos en pruebas de brujería. Miles fueron acusadas de pactar con el diablo, de volar por las noches o de realizar rituales prohibidos. En realidad, muchas solo practicaban medicina natural o tenían un carácter independiente en una sociedad dominada por hombres. La Inquisición, con su obsesión por el control, utilizó el miedo a lo sobrenatural como herramienta de represión contra ellas. Pero no solo las mujeres fueron víctimas. También lo fueron filósofos, artistas y científicos. Galileo Galilei, uno de los grandes genios de la humanidad, fue obligado a retractarse de sus descubrimientos astronómicos. Sus teorías sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol fueron consideradas herejía porque contradecían las Escrituras.
El mensaje era contundente, incluso la verdad debía someterse al dogma. Muchos otros, menos conocidos, sufrieron silenciosamente el mismo destino. Ideas, avances y descubrimientos fueron sofocados por miedo al castigo. La Inquisición no se limitó a Europa. Con la llegada de los conquistadores al Nuevo Mundo, la institución cruzó el océano. Se establecieron tribunales en México, Perú y Colombia. Allí, la represión se extendió a los pueblos indígenas, quienes fueron forzados a abandonar sus tradiciones y aceptar la nueva fe. Cualquier intento de mantener prácticas ancestrales era interpretado como idolatría y castigado severamente. Así, la Inquisición no solo controló conciencias, sino que también se convirtió en un instrumento de colonización. Las cifras exactas de las víctimas son difíciles de calcular, ya que muchos documentos fueron destruidos o permanecen ocultos en los archivos del Vaticano. Algunos historiadores hablan de cientos de miles de personas juzgadas y decenas de miles ejecutadas. Pero más allá de los números, lo que la Inquisición dejó fue un legado de miedo que se extendió durante generaciones. Familias enteras vivieron bajo el peso de la sospecha, comunidades fueron desmembradas y el pensamiento libre fue sofocado. Con el tiempo, la Inquisición cambió de forma y de nombre, pero su esencia permaneció. Fue la Santa Inquisición en sus inicios, luego pasó a llamarse Congregación del Santo Oficio, y hoy se conoce como la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aunque ya no utiliza hogueras ni torturas, su función de vigilar la ortodoxia sigue existiendo dentro del Vaticano. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuánto de esa mentalidad de control ha sobrevivido hasta nuestros días? En el siglo XIX, la Inquisición fue oficialmente abolida, pero su sombra sigue viva. Sus juicios, sus métodos y su memoria continúan siendo recordados como una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder se mezcla con la fe y el miedo. La Iglesia, en diferentes ocasiones, ha pedido perdón por los abusos cometidos, pero muchos secretos aún permanecen bajo llave. Los archivos que contienen miles de documentos siguen siendo inaccesibles para la mayoría de los investigadores. ¿Qué verdades se esconden allí? ¿Qué horrores aún no han sido revelados? La Inquisición fue más que un tribunal religioso. Fue un símbolo del poder absoluto, de la intolerancia y del fanatismo. Una institución que, en nombre de la salvación, dejó tras de sí un camino de dolor y destrucción. Es, sin duda, una de las caras más oscuras de la Iglesia y una de las páginas más terribles de la historia de la humanidad.